Bendición de Dios, entendiéndola por el lado de lo que sucedió con nosotros. Aquí en Proverbios, en ese Proverbios capítulo 10, desde el versículo que leímos, el 12 hasta el 22, es importante tener en cuenta, en sí hemos hablado mucho acerca de lo que es la bendición de Dios, pero hoy quisiera a través de esto profundizar más en esa parte de la bendición que tenemos a través de la vida nueva que Cristo nos dio. Y estaba yo observando qué es lo que nos enriquece a nosotros, qué es lo que en realidad se vuelve bendición para usted y para mí. Eso es una necesidad de poder entender y profundizar en esta parte y a través de lo que entendamos poder sacar el mejor provecho. Yo miraba en ese texto y a veces tenemos la bendición como si fuera el dinero, como si fueran las cosas materiales. Pero cuando yo miro gente tapada en el dinero y llenos de tristeza, llenos de problemas y llenos de odios y de rencillas, nos damos cuenta que esa no es la bendición de Dios. Y siempre he enfatizado en algo que es muy importante. Tener la bendición de Dios es poder saber en qué puedo estar errado y poderlo corregir. Porque cuando una persona está culpada de algo que hizo, eso le ocasiona tristeza. Cuando una persona sabe que la embarró y que cometió una falta grave, eso ocasiona en el individuo una tristeza y una angustia. Pero ¿en cuál individuo, en cuál persona? En esa persona que ya conoce la verdad. En esa persona que ya tuvo un encuentro personal con Dios. Una persona que no ha conocido a Dios no se pone triste cuando comete de pronto algún error garrafal, porque esa persona no entiende que está ofendiendo a Dios. Pero cuando nosotros como hombres y mujeres espirituales cometemos una falta grave, inmediatamente eso ocasiona una tristeza en la persona que es espiritual, ocasiona de pronto una angustia, un dolor, por la misma razón, porque somos hombres y mujeres espirituales. Y eso es lo que yo llamo bendición. Tener conocimiento de las cosas para que cuando yo dé un paso en falso, la misma palabra de Dios, la misma enseñanza que Él me ha dado me dé a entender a través de mi conciencia que eso no se debía haber hecho. Y posiblemente muchos que han descuidado su vida cristiana actúan de pronto de esa manera, pero porque no están sobrios, porque no están alertas en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Pero cuando uno vive sobrio, no tiene por qué embarrarla. Cuando uno vive sobrio, sabe en qué tiempo está viviendo. Cuando la persona es sobria, sabe qué tiempo estamos viviendo. Y esa persona que es sobria sabe
a qué horas se levanta, a qué horas tiene que orar, a qué horas debe leer la palabra, a qué horas debe irse a trabajar. Porque nosotros, como meditábamos en el culto anterior, nosotros debemos permitirle a Dios que nuestra vida sea gobernada por Él 100%. Y por eso hablábamos de los resultados en el culto evangelístico. Los resultados se ven en esa persona que permite que Dios gobierne en él. Hablábamos de esa persona que sabe negociar porque hay un Dios que lo está dirigiendo. Hay un Dios que lo está guiando. Cuando uno está desconectado, no sabe qué está haciendo. Cuando uno está desconectado de ese Dios que es la guía nuestra como cristianos, no sabemos hacer las cosas coherentemente como deberíamos hacerlas. Analice que usted se desconecta de Dios y deja de orar y resulta una cantidad de conflictos en su vida que usted no les da el manejo apropiado y de un momento a otro resulta usted metida o metido en un problema. Pero sí es importante estar muy a la expectativa de una bendición que enriquece. Y que esa bendición es tener ese conocimiento de las cosas que debo hacer y de las que no debo hacer. Para que esas cosas bien hechas no produzcan tristeza, sino alegría y gozo de salvación en esa persona. Es lo que nosotros tenemos que mirar. Usted es sabedor y sabedora, hermana y hermano. Cuando tú y yo nos iniciamos en la vida cristiana, para nosotros siempre ha sido un gozo muy grande saber en qué puedo mejorar, saber en qué puedo avanzar, saber que cada día Dios a través de su palabra nos está preparando mejor para ser personas más productivas, para ser personas más útiles en las manos de Él. Y que el propósito de Él es eso. Cada vez que usted se deje corregir por la palabra, usted se siente más útil para Él. Y cada vez que usted se deje limpiar más, estará más dispuesto para toda buena obra, como dice la Escritura. Hay disposición para toda buena obra. Y eso nos da seguridad. El estar más limpios, el estar más alineados con Dios nos da seguridad. Y no nos da temor que nos llamen a encomendarnos algo porque estamos preparados, porque el solo hecho de sentirnos perdonados por Dios, eso nos da seguridad y nos da autoridad para hablar de la grandeza de ese Dios. Entonces eso es lo que puede impactar a otras personas que no conocen al Señor. Eso es lo que puede impactar en el corazón de aquellos que no han tenido una experiencia con Dios. Es importante que cada día, si queremos tener la bendición de Dios, la podemos tener. La bendición de Dios es tan hermosa que cuando Él le habla a su corazón, y usted sabe que a través de eso que Él le habló, usted le estaba fallando en algo, usted inmediatamente cae de rodillas. Eso que usted no había querido aceptar, eso que usted no había querido reconocer por el consejo de un hermano, lo tuvo que reconocer por el consejo de la palabra de Dios. Y ese día que estaba usted en el culto, ese día que estaba usted, hermano, en ese culto, Dios tocó su corazón y se dio cuenta
que usted estaba siendo rebelde a un consejo que Dios le había mandado a través de otra persona. Entonces, ahí se va a dar cuenta usted que a veces queremos la bendición de Dios, pero como dice el apóstol, como dice Santiago, yo me ponía a observar, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y tenemos que saber para qué estamos pidiendo. Y tenemos que entender que la verdadera bendición de Dios es poder entender por el Espíritu Santo ese consejo al que yo no había querido hacer, había hecho caso omiso a ese consejo, y viene el Señor directamente a través de una enseñanza en cualquier lugar donde usted vaya a un culto, y el Señor le mostró que usted estaba siendo rebelde, que la bendición de Dios no se consigue a la brava, que la bendición de Dios no se consigue a la fuerza, y que la bendición de Dios, la primer bendición y la fundamental y la principal, es que usted caiga rendido a los pies de Él a través de esas palabras que Él le da a entender a usted que le estaba fallando en algo. Que no podemos querer la bendición de Dios haciendo trampa. ¿Sabe usted que la Biblia habla de un hombre que quiso tener la bendición de Dios haciendo trampa? Y ustedes ya saben de quién le estoy hablando. Y me ponía yo a observar en el libro de Génesis, en el libro de Génesis está la palabra de Dios diciendo, en ese capítulo 32 de Génesis, estaba yo observando ahí cómo Dios a través de su palabra nos abre el entendimiento para comprender tantas cosas. Podemos ver ahí, en ese capítulo 32, desde el versículo 22 en adelante, ahí habla de Jacob y habla de una lucha con el ángel en Peniel. Pero si leemos la palabra ahí con claridad y la leemos con atención, nos vamos a dar cuenta, y a veces hemos cantado el coro, que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Pero cuando yo leo la palabra ahí, y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabó. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esto es lo que mucho creyente no ha hecho. Vamos a analizar todo esto para llegar a lo que es verdaderamente la bendición de Dios. Y es cuando el hombre toma una decisión de seguir a Dios, pero no quiere comprometer lo que tiene materialmente. No quiere comprometer lo material. Únicamente quiere, pero él para lo material, él quiere que se multiplique. Él quiere que las cosas materiales se multipliquen, porque él cree que la bendición está en lo material. Y cuando empezamos a sacarle el cuerpo a estas cosas, estamos atajando la verdadera bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, que esa no es material, que esa no es terrenal. Entonces es lo que nosotros observamos. Y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
O sea, se bautizó con todo. Ese es un tipo de bautismo. Se bautizó con todo. Pero hay otra cosa. Si analizamos la historia de Jacob, entonces dice, así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él, no él con el varón, sino el varón con él. El ángel de Jehová luchó con él. No dice que Jacob luchó con el ángel. Aquí lo escribieron así en el título, pero aquí habla de que el varón luchó con Jacob. Y cuando uno mira ahí, hermanos, y analiza la situación de nosotros como cristianos, yo veo eso algo muy hermoso ahí. ¿Cómo luchó Dios para que nosotros un día reconociéramos el pecado? Reconociéramos que teníamos que vaciarnos a los pies de Él para quitar de nosotros una maldición que había sobre nosotros. El solo hecho de no querer obedecer a Dios nos estaba afectando. Entonces la situación ahí es, y así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él, no él con el varón. Entonces, cuando yo me meto ahí en esa parte, hermano y hermana, Dios tiene una lucha muy grande con usted y conmigo, hermano. Queriendo limpiarnos de tanta basura y de tanta cosa que trajimos de afuera. Pero es una lucha tremenda. Y a veces queremos que Dios nos multiplique muchas cosas. Pero estamos haciendo caso omiso a lo fundamental, a lo que verdaderamente vale la pena. Y si yo les dijera algo, hermanos, en esta hermosa mañana, Jacob venía con la bendición de su papá, pero esa bendición del papá era una bendición usurpada. Él había usurpado la bendición de su hermano, había engañado a su papá y la mamá había sido cómplice de eso. Cuando nosotros observamos esto ahí, Jacob quería la bendición, pero él sabía que la había embarrado, pero no quería reconocer. Y analicemos la cantidad de problemas que le trajo a Jacob todo eso. Entonces uno se pone a observar y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. No era que Dios no tuviera el poder suficiente para vencerlo, no, señor. El significado de la descoyuntada de ese muslo tiene que ver con el quebrantamiento que Dios tiene que hacer con el hombre. Y ustedes analizan ahí, mientras Jacob luchaba con él. Y dice que el Señor tocó el sitio del encaje de su muslo. Tuvo que tocarlo. Mire que habla de tocar. Si el Señor no nos toca, nosotros no aflojamos. Porque Él no quiere una bendición a la brava. Él no quiere una bendición a la fuerza. Él quiere bendecir voluntariamente a aquel que reconoce, que se rinde ante Él. Entonces usted mira ahí y se descoyuntó su muslo.
el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dice, y el varón le dijo, no, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces hay una cosa muy bonita ahí. Y es lo que usted y yo tenemos que analizar, cómo es la lucha tuya y mía con ese Dios. Él quiere que usted haga una cosa y yo quiero hacer otra. Entonces dice la escritura, y dice que se descoyuntó su muslo. Y dice que Jacob, el muslo de Jacob, dice que el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba y Jacob respondió, no te dejaré. Entonces por acá más adelante está diciendo, por acá más adelante dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y dice, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire lo bonito esto. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sí? Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces es importante mirar que Dios tuvo que tocarlo. El Señor tuvo que hacer algo con él porque él venía de hacer una cantidad de trampas y todo lo que había conseguido y lo que tenía hasta ese momento era el resultado de unas trampas que él había hecho. Si nosotros analizamos ahí, quiere decir que la bendición del hombre no sirve. La bendición de Dios es la que enriquece. Y él estaba preocupado, preocupadísimo. Y mire que después de ese encuentro que él tuvo, de haber tenido ese encuentro con Dios, viene la reconciliación con su enemigo, que era su hermano. Y es importante, importantísimo analizar esto, mis hermanos, cómo Jacob, todavía preocupado por las que había hecho, él tuvo que mandar a unos siervos adelante y mandarle unos presentes a su hermano para que no le fueran a hacer daño. Y hasta el día de hoy esas naciones son enemigas. Esa rencilla quedó sembrada ahí. Pero qué bello es el Señor, porque cuando el hombre reconoce sus faltas y reconoce su situación, se da cuenta de lo que hizo. Y se da cuenta que es más valiosa la bendición de mi Cristo que la bendición de muchas cosas materiales, que las bendiciones de los hombres, que cuando nosotros tenemos la mirada puesta en lo terrenal, estamos pensando que esa es la bendición y que ese es el todo del hombre aquí en la tierra. Pero resulta que cuando tenemos ese encuentro con Dios y esa batalla, y cuántas luchas hemos tenido, hermano. ¿Cuántas veces le hemos insistido a Dios para que nos responda? Pero nosotros no queremos oírlo a Él. Nosotros no queremos reconocer aquellas cosas que están impidiendo la verdadera bendición que sí enriquece. Qué bello es el Señor, hermanos, como nosotros a veces pensamos que la vida cristiana no es tan valiosa si no hay dinero, no es tan valiosa si no hay cosas materiales. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar.
La vida cristiana, por donde usted la mire, es rica por todos los lados. Porque lo terrenal se acabará, pero la vida espiritual del que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos sabemos eso. Y eso es lo que sucede. Y uno observa ahí cuántas trampas hizo el Jacob, apoyado por su mamá. Y mire que hoy por hoy nos damos cuenta cómo quedó como ejemplo esto ahí. Y es una lucha que tiene Dios con nosotros. Señor, pero bendígame, Señor. Señor, pero vea, es que esto, escúchelo tú a él también. Escúchelo usted a él también, hermana y hermano. Y verá que usted se va a dar cuenta que él quiere mostrarle algo de lo que usted no ha sido consciente. Él quiere mostrarnos algo de lo que ha venido estorbando este ministerio que tú y yo tenemos. Esa bendición tan grande de poder llevar almas a los pies del Señor. Y a veces uno ve las cosas imposibles porque no está bien alineado con la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar, como lo mirábamos en el culto anterior. Aquellos no querían que Dios reinase sobre ellos, pero los que se dispusieron pudieron dar buenas cuentas. Solamente hubo un perezoso que no quiso trabajar ahí y le quitaron lo que tenía. Entonces muchas veces nosotros nos cuidamos de tantas cosas, pero no nos cuidamos de lo fundamental. Entonces es importante, a la luz de las Escrituras, usted puede ver hombres en la Biblia, no solamente a Jacob, que el ángel luchó con él hasta que él cayera rendido a los pies del Señor, quizás reconociendo su trampa y reconociendo sus cosas dañinas que había en él para poderlo bendecir. Le tuvo que descoyuntar el muslo para poder que se quebrantara. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que quebrantar para poder reconocer que estamos siendo rebeldes a algo que hace tiempo nos lo está mostrando? Pero el Señor es maravilloso y en su misericordia Él hace muchas cosas. Si nos ponemos a ver que Jeremías se quejaba. Jeremías se lamentaba. Usted ve la situación de Jeremías y Jeremías está ya quejándose. Y llega el Señor y empieza a tocar con su vida. Y le tiene que decir, si te convirtieres, yo te restauraré. Porque la necesidad de permitirle al Señor que se meta más en nuestras vidas y que nosotros podamos entender la verdadera humillación a los pies de Él, es reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien. Y es reconocer nuestra indiferencia a la voz de Él, nuestra indiferencia a su palabra, nuestra insensibilidad a ese llamado de Él cada mañana, cada día, a hacer las cosas mejor. Pero eso es lo que Cristo quiere, que tú y yo cada día hagamos las cosas mejor, que todos los días aprendamos de Él. Como dice la Escritura, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Dejen todas esas rencillas, dejen todo ese orgullo, dejen toda esa altivez. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a tener descanso para sus almas, van a tener paz, van a tener tranquilidad y van a poder hacer con libertad las cosas para los que yo los llamé a ustedes. Van a hacer las cosas con más excelencia y con más libertad. Aquellas cosas para las que Él nos llamó. Pero es necesario que todos los días aprendamos de Él humildad y mansedumbre. Y esa humildad, esa mansedumbre la aprendemos de Él. Y también dice, y llevad mi yugo sobre vosotros. Si esa palabra no está de por medio, entonces no podremos mejorar, no podremos avanzar, no podremos crecer. Ese yugo que tenemos que llevar es la palabra de vida. Y primero asimilarla a nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque liviana es mi carga y ligero mi yugo. Él está tratando de coger a la iglesia y concientizarnos cada día de que esa palabra debe estar ahí de por medio, para poder que haya una sujeción a ese Dios, para poder que haya un respeto y una reverencia para ese Dios, para poder que haya en nosotros esa humildad y esa mansedumbre, para poder que la aprendamos de Él. Y así poder alcanzar lo que Él está diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los afanes, los temores, las dudas, todo eso cansan el alma. La incredulidad, la pereza para orar, la pereza para buscar de Dios, eso hace que el alma se canse, eso hace que usted no encuentre salida por ningún lado, eso hace que usted se sienta raro en este tiempo, sobre lo que está pasando, sobre lo que está ocurriendo, eso hace que usted a veces no pueda entender qué está sucediendo o qué debe hacer para usted sentirse más tranquila o más tranquilo. Pero tenemos que ponerle cuidado a eso. Aprender esa humildad y esa mansedumbre de Él y vamos a hallar descanso. ¿Y qué está diciendo Él? En este tiempo hay gente fatigada de pensar cosas. Hay gente fatigada de pensar en lo que va a pasar y en lo que no va a pasar y en lo que no ha pasado. Eso fatiga el alma, eso trae intranquilidad. Descarguemos esa ansiedad en el Señor, descarguemos todas las preocupaciones en Él y doblemos esas rodillas y hablemos más con Él y eso nos dará confianza, eso nos dará seguridad, eso nos dará esa alegría, ese gozo y nos dará esa paz que necesitamos tener para saber esperar en Él. Qué bueno, hermano, que entendamos todo esto, porque esto no puede pasarse por alto. Y entonces Jeremías, claro, Jeremías estaba ya quejándose. Por eso escribieron Lamentaciones de Jeremías. Pero usted mira a Jeremías renegando porque le estaba yendo mal, porque la gente lo estaba causando oprobios. Y uno se pone a mirar todo esto, cómo Dios empieza a explicarle a Jeremías cuál era la situación que estaba aconteciendo. Entonces uno se pone, de verdad que uno ve cómo Dios quiere hacer algo y nosotros a veces le estorbamos. Él quiere hacer el trabajo como Él se lo propuso con usted y conmigo, pero yo debo estar oído atento a Él también. Y entonces eso es lo que el Señor le dijo.
Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Él quiere que seamos como su boca. Él quiere que hablemos con sabiduría. Él quiere que hablemos con sinceridad. Él quiere que podamos llevar una palabra con libertad. Pero tú no te tienes que convertir a ellos. Tú no tienes que parecerte a ellos. Tú no tienes que ser condescendiente con ellos y mezclarse en lo que ellos hacen para poder que te acepten, para poder que te aprueben. Usted no tiene que recibir la aprobación del hombre. Usted en la empresa o allá donde trabaja, allá en la universidad, allá en el trabajo, allá en el almacén, allá en el barrio, usted no tiene que parecerse a ellos para que la gente te quiera y te acepte. Únicamente tienes que hacer lo que el Señor te diga. Conviértase a Dios. Y Él nos va a dar la libertad que necesitamos. Eso le digo a Jeremías, conviértase y yo te voy a restaurar. Entonces eso es lo que él estaba aconsejando. Jeremías se lamentaba y se lamentaba de lo que le estaba pasando. Y él pensaba que le estaba pasando injustamente. Le no, a usted no le está pasando injustamente eso. A usted le está pasando eso porque usted está revuelto con ellos, porque usted está haciendo lo que ellos hacen, porque usted por miedo a ellos se está pareciendo a ellos. Pero conviértase y te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero hay gente que los temores y los miedos a ser cristiano, a ser más transparente con Dios, creen que eso los va a perjudicar delante de los demás. Pero pongámosle cuidado a eso y verá que Dios va a hacer una labor grande en usted y en mí si nosotros nos abrimos más a Él. Entonces es importante esto. Y uno se pone a mirar. Y luego en el versículo 7 del capítulo 20 de Jeremías está diciendo, en el lamento de Jeremías, está diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria al Señor. Pero lo que el Señor quiere, hermano, hermana, estamos leyendo del capítulo 20 de Jeremías, versículo 7. Entonces uno se pone a observar ahí, hermano querido, hermana querida. Tan importante esto. Cuando tenemos que reconocer que era que me tenía que dejar seducir del Señor para poder hacer las cosas bien. Tenemos que dejarnos seducir por Él. Tenemos que caer rendidos a los pies de Él y reconocer nuestros errores, reconocer nuestras malas mañas, reconocer aquello que no está siendo agradable delante de Dios. Qué importante cuando el hombre reconoce, más fuerte fuiste tú que yo. Me sedujiste, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, aleluya.
No le queremos permitir al Señor que Él venza esa batalla. Es que usted y yo no podemos pelear esta batalla solos. Usted y yo no podemos ganar las almas solos. Usted y yo no podemos ganar el conflicto solos. Usted y yo no podemos ganar el pleito solos. No somos capaces. Tenemos que permitirle a Dios que Él seduzca nuestra vida, que Él cada día se meta en nosotros, así como se metió ese fuego en Jeremías. A veces es el Espíritu Santo diciéndonos, métase por aquí y usted cogiendo por el otro lado. Y eso es lo que está hablando ahí. Y a veces nos rebelamos y no queremos evangelizar y no queremos hacer las cosas como las dice el pastor y no queremos recibir más esa cantaleta y no queremos recibir más ese regaño porque todo lo tomamos como regaño, pero es Dios que quiere meterse en tus huesos, quiere meterse dentro de tus entrañas para darte a entender que eres tú el preciado tesoro para Él. El precioso tesoro para Él. Y que es a usted al que Él tiene que cambiar para poder hacer el trabajo. No es revelándonos. No voy a hablar más en su nombre. No quiero servir más en el altar. No quiero hacer más esto. Y si lo hago como obligado. No, las cosas hay que hacerlas, pero que den resultado. Las cosas de Dios hay que hacerlas con amor, con entrega, con dedicación. Y ese Espíritu Santo diciéndole a usted qué tiene que hacer y usted y yo haciéndonos los sordos ahí. Y entonces ahí está diciendo que Él se propuso de no acordarse más de Él ni hablar más de Él en su nombre. Y a veces somos resistiendo al Espíritu Santo, así como lo hacía Jeremías. Y queremos la bendición. Y queremos hacer las cosas bien. Y queremos vencer. Y queremos ganar a esos pecadores. Pero si nos volvemos rebeldes y no queremos hacer como el Espíritu quiere que hagamos, entonces nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Y se rebeló y no quería hablar más en su nombre. Pero él dice, y había en mi corazón como un fuego. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tuvo que resultar reconociendo. Me sedujiste, oh Jehová. Tuvo que terminar reconociendo eso. Más me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Claro, es que Él es más fuerte que usted. Él es más fuerte que tú y yo. Él es más poderoso. Él es el Todopoderoso. Por más que me quiera resistir a las cosas, por más que no quiera dejar que Él se meta mucho en mi vida, terminaré rindiéndome a sus pies, reconociendo que solo Él puede hacer la obra que tú y yo hemos tratado de hacer solos. Solo Él podrá ganar esas almas. Solo Él podrá ganar ese hijo, esa hija. Usted y yo solos no podemos hacer nada, pero solo Él podrá hacer esa obra que tú y yo no hemos podido hacer en ellos. Mi Cristo el Señor podrá hacer ese trabajo que tú y yo no hemos sido capaces de hacerlo solos. Porque pensamos que tú y yo somos los que tenemos que hacer que ese muchacho se convierta, que esa muchacha se convierta. Y resulta que
que hay que permitir que ese fuego del Espíritu se meta en nuestro corazón, se meta en nuestros huesos y nos dé a entender que es con las palabras de Él, inspiradas por Él, y no con lo que tú y yo nos inventemos. Gloria al Señor. Entonces, ahí miramos a otro parecido a Jacob. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Un Jeremías revelado también. No quiero hablar más en su nombre. No me acordaré más de su palabra. Qué importante. Y a veces no queremos sufrir la afrenta. Hay que aprender a sufrir la afrenta. Hay que aprender a sufrir aquellas cosas para las que fuimos preparados. Hermano, hermana, vea. Hay misioneros en este trabajo. Hay almas que han sido ganadas con mucho sacrificio. Hay hombres que sufrieron planazos, sufrieron golpes, sufrieron heridas de verdad en el cuerpo por estar predicando el evangelio. Y muchos fueron salvos en ese tiempo donde hubo tanto ataque contra los predicadores. Y eso debe reabundar en ese creyente en una gratitud muy grande para con Dios. Debe haber una gratitud grande. Aquellos hombres que nos llevaron los mensajes sufrieron apedreadas. Yo recuerdo que cuando fui a Ituango, muchas cosas se tuvieron que padecer, pero ahora están que abren la tercera iglesia allá. Pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, que suframos afrenta por la palabra, que suframos, pero que haya cosecha, hermano, que haya gente salva. No importa quién nos haya pegado, no importa quién nos haya humillado, ni quién nos haya tratado mal, pero que haya una iglesia que glorifique al Señor, que le dé la honra y la gloria a Él, y que tú y yo nos gocemos con ellos, pero no importa cuántas cosas tengamos que guardar silencio y muchas veces soportar hasta golpes, hermano. Pero que haya un grupo de personas que lo glorifiquen a Él. ¿Cuántas persecuciones? Ahora ya no las hay. Ahora ya no hay esas persecuciones, ya no hay esas amenazas de muerte. Pongámonos en las manos del Señor y verá que Él va a hacer cosas grandes en la vida de nosotros y en la vida de otros a través de usted y de yo, de mi persona. Usted y yo somos los llamados a eso. ¿A quién más? Si Él ya lo preparó a usted, la preparó a usted y me preparó a mí para ello, tenemos que permitir que Dios nos use. Pero tenemos que hacer su voluntad. No podemos estar haciendo lo que queramos. Y eso es lo que nosotros debemos analizar, como dijo allá en el Evangelio de San Lucas, cuando dimos el mensaje esta mañana evangelístico. Muchos no querían que Él reinase sobre ellos. Pero el que quiere que Él reine será ese negociante, que dará buenas cuentas a Dios. El que quiere la bendición de Dios tiene que rendirse a los pies del Señor. Tiene que reconocer que hay que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y vas a ver resultados en tu hogar, en tu familia, en tu casa, fuera de tu casa. Esa es la realidad. Y eso es lo que dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo tiene que alumbrar? Así como alumbra en la casa.
Así como usted hace en la casa, así debe alumbrar afuera. Pero si no alumbra en la casa, mucho menos va a alumbrar afuera. Es la realidad de las cosas. Pongámosle corazón a esto, mis hermanos, y que mi Señor Jesucristo sea colmándolos de bendiciones, sea llenándolos de esa bendición que enriquece y que no añade tristeza con ella. Jeremías fue un hombre más de esos que estuvo equivocado, y quién sabe cuántos estarán equivocados en este tiempo haciendo las cosas no como el Señor se las mandó, sino a la manera de ellos. Qué importante que tú y yo analicemos esto. Jacob le tuvieron que descoyuntar el muslo para que se rindiera y así poder recibir la bendición que él necesitaba. Tú y yo necesitamos rendirnos a Dios, reconocer y aceptar nuestro sufrimiento, aceptar los oprobios, aceptar todo lo que tenemos que enfrentar para que eso sea lo que forme en ti ese misionero, forme en ti esa hermana misionera, ese hermano misionero, ese hombre misionero, esa mujer misionera. Permitamos que ese oprobio, que esas afrentas ocasionadas por causa de la palabra, lo conviertan a usted, hermano, a usted, hermana, en esa mujer útil para toda buena obra, para lo que el Señor la preparó, para lo que el Señor lo preparó a usted. Permitámosle al Señor eso. No nos quejemos tanto de los oprobios, de las afrentas, de los problemas que tenemos que enfrentar. Estamos preparados. El Señor nos preparó para enfrentar el oprobio, para enfrentar las pruebas. Y cada día esas pruebas nos harán más fuertes, nos harán más fortalecidos, nos harán hombres más valientes, mujeres más valientes, dispuestas a estar en todo tiempo en la batalla sin rendirse al enemigo. Que mi Señor Jesús los llene de sabiduría y de entendimiento y de un corazón sensible a esa palabra para que usted entienda a través de este mensaje para qué fuiste llamado, para qué fuiste llamada. Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana y nos ayude a sacar adelante esa vida cristiana que Él nos regaló un día, pero a través de su palabra, a través de su mandamiento, a través de esa obediencia, a través de permitir que ese espíritu, que ese fuego se meta en mi corazón, se meta en mis huesos y yo pueda así caer rendido a los pies del Señor y poder decirle: Señor, aquí estoy para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza, para hacer lo que tú me mandes hacer. Dios les bendiga, hermanos, y les colme de bendiciones a todos.